Desde Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, les damos la bienvenida a la cuarta edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 208 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay, que se celebra precisamente hoy, 26 de mayo. Evento declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo, avalada por los municipios B y CH de Montevideo, con el respaldo del Liceo Poético de Benidorm Montevideo y de nuestra Casa Cultural Ateneo de Montevideo. Agradecemos en nombre de nuestro espacio cultural Reencuentro con la Popostanía, mosaico literario, de nuestras embajadas culturales en Argentina, Chile, Colombia, España, damos la bienvenida a la escritora uruguaya Silvia Ferreira Servián, nacida en la ciudad de Salto. Su infancia y adolescencia transcurrió entre San José y Montevideo, hasta que en el año 1976 emigró con sus padres a la vecina orilla, Buenos Aires, Argentina. Ha publicado en 2 antologías gestadas en época de la pandemia. En la actualidad es miembro de SADE, filial Malvinas Argentinas, y también de EIMA, Escritores Independientes de Malvinas Argentinas. Reside en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Escribe desde los 14 años, pero pudo publicar su primer libro de poesía en septiembre de 2022, Horizonte de Nostalgias, que nos presenta en el día de hoy y del cual compartiremos fragmentos del prólogo realizado por Rubén Delgado. Cuando la vi y escuché por primera vez, fue un evento cultural en el que se le daba la bienvenida al carnaval. Qué paradójico. Lo expresó de tal modo, pues ella es de nacionalidad uruguaya y yo soy, como se dice, mita y mita, ambos hijos del exilio, y para el uruguayo el carnaval adopta una importancia de tal modo que cotidianamente del otro lado del charco se vive en carnaval. Basta darle atención al silencio de las noches montevideanas. Durante todo el año se escuchan los sonidos de las lonjas de los tamboriles invocando al rey Momo. Y creo que nada es azaroso, debía ser ese día. He de agradecer por su existencia, por la dicha de conocerla. Es que para quienes amamos el arte literario, sus escritos, poesías, relatos, ensayos, etc., hemos de sentir
iguales sentimientos, asombro, emoción, ternura, el llanto, la risa y por momentos la realidad cotidiana que te despabila, te pone en eje ante los aconteceres históricos y sociales. Es lo que logran sus escritos, el dolor propio del exilio, el ser atravesado por su historia, la pasión del amor, la tristeza ante la pérdida y la nostalgia propia de su historia. Me detendré en el tema de su nostalgia. Considero marcada en épocas de su niñez y agudizada con la adolescencia por una época. Es así, la nostalgia tan certera, tan confidente de la soledad, te busca en momentos claves de la evolución humana y perdura. Y a estos temas, nuestra querida escritora los metaforiza de un modo exquisito, brillante, logra transmitir de manera certera sus nostalgias, los recuerdos que habitan en ella, sus vivencias. Uno al leerla quiere suspirar eternamente y desahogarse en lágrimas. Ay, mendigos tristes, que ya no hurgan en mis sombras, buscando un mendrugo de nada. Recibimos a Silvia Ferreira Servián. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Silvia Ferreira Servián, soy escritora, poeta, vivo en Argentina, soy uruguaya, que me vine en el año 1976 con mi familia para Buenos Aires, Argentina. Vivo más precisamente en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Es para mí un placer muy grande participar siempre en este espacio cultural, Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario, y en la tertulia de hoy, que es la cuarta edición de la Semana Virtual del Libro en Uruguay, y los 208 años de la fundación y su conmemoración de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Así que bueno, les voy a hablar un poquito sobre mi libro. Mi libro se llama Horizonte de Nostalgias. ¿Sí? En un principio, este libro, Horizonte de Nostalgias, en un principio de todos los poemas que yo tenía escritos, se iba a llamar Río de Silencios. Yo escribo desde mi adolescencia y mi temprana adolescencia en Montevideo, porque fui a escuelas de Montevideo. Y Río de Silencios, porque los ríos siempre han tenido que ver con mi vida. El río Uruguay, porque soy nacida en Salto. El río Santa Lucía, porque me crié ahí entre San José y Santiago Vázquez. Y cerquita nomás del puente de fierro sobre el Pajonal que cantaba Alfredo Citarrosa. Así que siempre lo tenía en muchos cuadernos, muchos poemas, muchos cuadernos. Y después me vine para Argentina en el año 1976. Siempre mi sueño fue publicar un libro, pero vicisitudes de la vida, uno se trabaja, se casa, termina de estudiar, y bueno, el tiempo, los costos. Así que pude publicarlo, vio la luz este sueño, hecho realidad, en el 2022. Y tuve la alegría inmensa de presentarlo en el Ateneo el año pasado, en el 2023, a través de esta hermosa señora y familia que hace tanto por la cultura regional e internacional. Un saludo y un abrazo gigante para Marina Llaniero y familia, que tanto aportan a la cultura. Forjadores de paz. Qué lindo eso, hermoso. Y bueno, el año pasado fue un encuentro latinoamericano en conmemoración, en homenaje a las tres musas de América, Juana, Alfonsina y Gabriela, y presenté allí mi Horizonte de Nostalgias. Y hoy voy a hacer una ponencia, hablar sobre este libro, que la esencia de este libro es la nostalgia. Muchos de mis poemas, la mayoría,
tratan de eso, de la nostalgia, ese sentimiento dulce, y sobre todo en mí, que yo me fui de mi país, como un desarraigo, ¿no? Aunque estoy del otro lado, ¿no? Del otro lado del charco, del otro lado de la orilla, pero bueno, la nostalgia es ese sentimiento que está en uno, con uno, y muchos de mis poemas, la mayoría, hablan de eso. Si tengo que decir cuál ha sido mi inspiración ha sido eso. La soledad, siempre todo, la soledad, el dolor, la nostalgia, siempre los temas en la poesía, y son poemas, ¿no? Es un poemario, mi primer poemario. Los temas en la poesía siempre son los mismos, porque son los ejes de la vida, ¿no? Lo que desaniman o alegran al alma humana. Y sobre todo cuando uno se va de su país, sufre ese alejamiento de sus raíces. Y en mi caso, por suerte, lo he podido volcar, y a través de eso lo transmito en mis versos. Si tengo que decir a qué público va dirigido a todo aquel lector que le guste y que ame la poesía, que se sienta identificado con la poesía. Y porque la poesía es eso, ¿no? Es una forma del arte donde está el corazón, a pedir de boca, a pedir del alma. Eso es la poesía. Hay personas que por ahí se identifican más o se sienten más reflejadas, digamos, en otro tipo de literatura, en cuentos, en relatos, pero la poesía, como siempre digo yo, es a corazón abierto. Si tengo que decir a qué público entonces va dirigido, es a todo aquel lector que le guste la poesía. Y yo creo que cada vez hay más gente, más lectores de poesía, porque está el corazón, está el alma, y es de una pureza y de una espontaneidad, ¿no? La forma de expresarse. Y bueno, Horizonte de Nostalgias, muchos me han preguntado, cuando yo también voy a la Feria del Libro acá de Buenos Aires, de Cava, la Feria Internacional del Libro, lo he presentado ahí, he hablado sobre esto, y muchos preguntan, ¿por qué? ¿A qué se debe ese título, Horizonte de Nostalgias? Horizonte de Nostalgias es una metáfora. Me pareció perfecto con lo que a mí me había pasado. Además, si nos fijamos en la portada, ¿no? Tiene el horizonte formado, ¿no? El río y el cielo en un atardecer. Y Horizonte de Nostalgias es eso, en mí, ¿no? Estos poemas son un horizonte. Es la mirada sobre ese horizonte cargado de nostalgia, porque yo miro hacia el horizonte con mis poemas y el sentimiento que aflora allí es la nostalgia. Cuando me vine en la lancha, me gusta mucho viajar a Uruguay por agua, ¿no? Por río, porque bueno, esa es la esencia de la vida generalmente de muchos uruguayos, sobre todo de aquellos que parten. Transitamos a través del Río de la Plata. Y cuando uno está en la borda mirando, ¿no? Ve que se aleja, pareciera que se aleja el horizonte. Y bueno, y ahí es eso, esa es la inspiración. Y es una metáfora de alguna manera, horizonte de nostalgias, ¿no? Porque en realidad el horizonte existe, la nostalgia también. Pero como es todo tan abstracto, entonces allí está la metáfora. Este libro, yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Escritores, filial Malvinas Argentinas. Y hace 3 años que soy socia de SADE. Y el chico que me hizo, el diseñador gráfico, Catriel de Benedetti, es socio de SADE. Y es escritor también de literatura infantil. Y me dijo, Silvia, ¿cuál va a ser el título? Entonces, para mí, eligió perfectamente, y con los colores del atardecer,
del ocaso. Así que Catriel de Benedetti me hizo la portada del libro. El prólogo me lo hizo un amigo, un hermano de la vida, Rubén Escarone Delgado, que es casi uruguayo, porque él vino a nacer aquí en Argentina. Y me dijo: Silvia, cuando digas sobre el prologuista, decí que soy mitad y mitad. Mitad uruguayo, no, pero tiene toda su sangre es uruguaya, nada más que nació aquí en Argentina. Es rioplatense, ¿no? Realmente. Bueno, como me conoce y hay una amistad, le pedí que me hiciera el prólogo y él encantado de la vida. Y ¿qué más? Y este libro es realmente para mí, ¿no? Que pude recién en esta etapa de mi vida publicarlo. Es un homenaje también, ¿no? A todos aquellos que, mi padre que ya no está, mis abuelos que ya no están. Entonces, este horizonte de nostalgias, para mí es un homenaje para todos aquellos que de alguna manera me han dado la luz para que yo pueda realizar lo que realicé. Entonces es doblemente, ya es un triunfo. Así que bueno, les voy a leer 2 poemas que elegí que tienen mucho que ver con la esencia. Uno de ellos se llama Niño Eterno, con la esencia de este poemario, ¿no? Se llama Niño Eterno y dice así: y si mendigara una pared donde tallar mis rostros, porque el río de la infancia ha muerto y la voz de Dios se ahogó en la sordera de los hombres, y la multitud sentencia hoy una apelación a la soledad. Y si mendigara un pájaro que me habite, plural de alas, porque los duendes que inventé se volvieron hombres. Funeral de niños crecidos a destiempo y en procesión sombría me acosan. Entonces, y si mendigara la eternidad, ahí está el impulso, ¿no?, de la escritura, de escribir. Y el otro, Aún por siempre se llama, que de alguna manera para mí, según mi criterio, resume lo que es el escribir poesía, el hacer poesía. Aún por siempre. Todavía estoy caminando y descifrando oráculos. Con la sandalia de mi esperanza voy hacia las utopías. Allá en el horizonte sé que las alcanzaré, famélicas de acólitos, desdeñadas, desnudas, profanadas tal vez, en el descrédito de aquellos que aún persisten en el infame arrebato de la ilusión. Pero lucho, ando, sigo, voy. Hay semillas en mí del Lázaro bíblico, del Quijote con los molinos de viento. Entonces me pregunto, ¿a qué se reduce la vida si no podemos traducir estrellas en la más oscura y desvelada noche de nuestra soledad? Y yo creo que de eso se trata, la poesía, el arte en general, porque es eso, en traducir estrellas para que iluminen esa desvelada noche sola que a muchos les sucede, ¿no es cierto? El arte en sí, en general, es sanador, y la escritura aún más, la pintura, el arte en general, porque uno se expresa, saca de sí todo eso. Yo creo que esa es la función sanadora del arte, así que bienvenida a la poesía. Bueno, desde ya muchas gracias y un saludo enorme, gigantesco, hacia Marina Yaniero y familia, por todo lo que hacen por la cultura regional e internacional. Estimada Silvia Ferreira Servián, ha sido un gusto tenerle en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2024. Nos reencontramos en el día de mañana
a las 14 horas Uruguay, donde recibiremos a la escritora uruguaya Graciela Ceballos. Será hasta entonces.